En una pequeña ciudad, no muy diferente a cualquier otra, vivía una mujer llamada Clara. Desde su nacimiento, la vida de Clara estuvo marcada por el abandono y la negligencia. Sus padres, atrapados en un ciclo de pobreza y adicción, no podían ofrecerle el amor y el cuidado que necesitaba. Desde muy joven, Clara aprendió a valerse por sí misma, desarrollando una coraza emocional para protegerse del dolor y la decepción. La infancia de Clara no fue la que uno esperaría para una niña. Mientras otros niños jugaban en los parques y disfrutaban de la calidez de sus hogares, Clara vagaba por las calles, buscando cualquier cosa que pudiera llenar el vacío en su corazón. Con el tiempo, su resentimiento hacia la vida y, en particular, hacia Dios, comenzó a crecer. ¿Cómo podía existir un Dios benevolente si permitía tanto sufrimiento en su vida? Las noches solitarias de Clara estaban llenas de lágrimas y preguntas sin respuesta. Se burlaba de la idea de un ser superior, convencida de que si existía un Dios, debía ser cruel e indiferente. La risa era su arma, una risa amarga y sarcástica que utilizaba para enfrentar la crueldad del mundo. Pero a pesar de su aparente dureza, Clara guardaba en lo más profundo de su ser un anhelo desesperado de amor y aceptación. El abandono y la negligencia habían dejado cicatrices profundas y aunque intentaba esconderlas, la verdad era que su corazón estaba roto. Clara no sabía entonces que su vida estaba a punto de cambiar, que el destino tenía reservado para ella una lección que desafiaría todo lo que creía y la llevaría a un camino de redención y esperanza. Pero eso, amigos míos, es solo el comienzo de la historia de Clara. Clara, con su coraza emocional bien puesta, se convirtió en una figura conocida en su comunidad por su actitud cínica y su risa burlona. Todos los días, al pasar por la pequeña iglesia del barrio, se detenía un momento solo para lanzar algún comentario mordaz sobre la fe y aquellos que creían en Dios. ¿Dónde está tu Dios ahora?, decía en tono burlón cada vez que veía a alguien rezar o pedir ayuda divina. La ironía se había convertido en su refugio, y con cada burla, sentía que reafirmaba su control sobre una vida que le había dado tan poco. Sin embargo, esa risa no era más que una máscara. Cada carcajada escondía un grito de desesperación y cada comentario sarcástico era una súplica silenciosa de alguien que había perdido toda esperanza. Clara desafiaba abiertamente a Dios, pero en el fondo, lo que buscaba era una señal, algo que le demostrara que no estaba sola en su sufrimiento. Pero los días pasaban y la señal no llegaba. La vida seguía su curso y Clara continuaba riéndose de Dios, sin darse cuenta de que cada burla la acercaba más al momento en que el Señor le enseñaría una lección que cambiaría su vida para siempre. Un día, mientras Clara caminaba por el mercado, se encontró con doña Elena, una anciana conocida por su devoción y su constante sonrisa. A pesar de las adversidades que la vida le había presentado, doña Elena siempre irradiaba una paz y alegría que desconcertaban a Clara. Curiosa y con su habitual actitud sarcástica, Clara decidió acercarse y entablar una conversación, preparada para lanzar sus habituales burlas. Sin embargo, algo en la mirada cálida y comprensiva de doña Elena la detuvo. Doña Elena la invitó a sentarse a su lado y, sin ningún juicio, comenzó a contarle su propia historia de dolor y pérdida. Habló de las tragedias que había enfrentado, pero también de la fe que la había sostenido en los momentos más oscuros. Clara escuchaba, primero con escepticismo, pero luego con una creciente fascinación. A medida que la historia de doña Elena se desplegaba, Clara no pudo evitar sentirse conmovida por la resiliencia y la fortaleza de la anciana. Aquella conversación plantó una semilla de duda en el corazón de Clara, una pequeña fisura en su coraza emocional que no tardaría en expandirse. Clara se encontraba pensando en la historia de doña Elena, incapaz de sacarse de la cabeza las palabras de la anciana. Un día, mientras paseaba por el parque, vio a doña Elena ayudando a un joven que parecía estar perdido. Intrigada, Clara se acercó y observó cómo la anciana, con una paciencia infinita, ofrecía palabras de consuelo y orientación al joven. Al ver esta escena, Clara sintió una mezcla de admiración y confusión. ¿Cómo podía alguien que había sufrido tanto mostrar tanta bondad y compasión? Decidió hablar nuevamente con doña Elena y, esta vez, escuchar sin burlas ni sarcasmo. Doña Elena le habló sobre la fe como un ancla,
algo que no siempre podía ver o entender, pero que siempre estaba allí, sosteniéndola. Le habló del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia sí misma. Clara, por primera vez, sintió una chispa de esperanza. Empezó a cuestionar sus propias creencias y la forma en que había vivido su vida. La primera lección que doña Elena le ofreció fue simple pero poderosa: la fe no es ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. Clara comenzó a experimentar una serie de eventos desafortunados. Perdió su empleo y se vio obligada a abandonar su apartamento, lo que la dejó sin hogar temporalmente. La cadena de infortunios parecía interminable y por primera vez se encontró sin la fuerza para reírse de su situación. Durante una noche fría y solitaria, sentada en un banco del parque, Clara recordó las palabras de doña Elena sobre la fe y la luz en la oscuridad. Se preguntó si sus constantes burlas hacia Dios podrían haber tenido algo que ver con su mala fortuna. Desesperada, decidió acudir a la iglesia que tanto había despreciado. Al entrar, se sintió fuera de lugar y vulnerable, pero algo dentro de ella la impulsó a quedarse. Sentada en un banco, Clara observó a las personas rezar y sintió una mezcla de miedo y esperanza. En ese momento, no buscaba una solución inmediata, sino una señal, cualquier cosa que pudiera darle un poco de esperanza. Mientras lloraba en silencio, una mano cálida se posó en su hombro. Era doña Elena, quien, con una sonrisa comprensiva, le ofreció consuelo. En ese instante, Clara empezó a considerar que quizás, solo quizás, había más en la fe de lo que había estado dispuesta a aceptar. Con el apoyo de doña Elena y la comunidad de la iglesia, Clara comenzó a encontrar pequeñas formas de superar sus dificultades diarias. Consiguió un trabajo temporal en una tienda local, lo que le permitió alquilar una pequeña habitación. Aunque su situación seguía siendo precaria, Clara empezó a notar una nueva resiliencia en su interior. Cada pequeño logro, por insignificante que pareciera, le daba una renovada sensación de esperanza y propósito. Durante este tiempo, Clara también empezó a asistir a las reuniones comunitarias organizadas por la iglesia. Allí, descubrió que muchas de las personas que conocía también habían enfrentado grandes desafíos en sus vidas. Estas historias de lucha y superación la inspiraron a seguir adelante. Poco a poco, Clara comenzó a reconstruir su vida, no solo en términos materiales, sino también emocionalmente. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a creer que había un camino hacia una vida mejor y que, con fe y esfuerzo, podría llegar a ella. La conexión de Clara con la comunidad de la iglesia se profundizó y comenzó a sentir que finalmente pertenecía a un lugar. Las personas la acogieron con calidez y apoyo, ofreciéndole más que solo palabras de consuelo. La invitaron a participar en actividades comunitarias y eventos sociales, donde Clara descubrió un sentido de familia que nunca había conocido. Este sentido de pertenencia fue transformador para ella, brindándole una base emocional sólida sobre la cual reconstruir su vida. Clara se sorprendió al encontrar en estas personas una generosidad y una bondad que nunca había experimentado. Empezó a formar lazos estrechos con varios miembros de la comunidad, quienes la inspiraron a seguir adelante y le enseñaron el verdadero valor de la solidaridad. Estas relaciones llenaron el vacío que había sentido durante tantos años y le dieron la fuerza para enfrentar sus desafíos con una nueva perspectiva. La comunidad no solo la acogió, sino que también la hizo sentir valorada y querida, algo que Clara había anhelado profundamente. Inspirada por la generosidad de la comunidad, Clara comenzó a participar activamente en actos de altruismo. Se ofreció como voluntaria en el comedor comunitario, ayudando a preparar y servir comidas para los necesitados. Encontró una satisfacción inesperada en estas acciones, una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. Cada sonrisa de agradecimiento y cada conversación con aquellos a quienes ayudaba fortalecían su convicción de que estaba en el camino correcto. Además, Clara empezó a organizar pequeños eventos para recaudar fondos y recursos para la comunidad, utilizando su experiencia y habilidades recién descubiertas. A través de estos actos, no solo ayudaba a otros, sino que también sentía que estaba curando sus propias heridas. La alegría de dar y ver el impacto positivo en las vidas de los demás le proporcionaba una paz interna que nunca había conocido.
Clara se dio cuenta de que, al ofrecer apoyo y compasión, estaba recibiendo mucho más a cambio, una nueva comprensión del amor y la fe que doña Elena le había mostrado desde el principio. Clara enfrentó un trauma significativo cuando una noche, al regresar del comedor comunitario, fue asaltada. El incidente la dejó física y emocionalmente abatida, y por un momento sintió que todo el progreso que había hecho se desmoronaba. El miedo y la inseguridad comenzaron a invadir sus pensamientos, amenazando con devolverla a la oscuridad de su pasado. Sin embargo, su nueva familia de la iglesia no la dejó enfrentar esto sola. Doña Elena y otros miembros de la comunidad se volcaron para apoyarla. Le ofrecieron un lugar seguro donde quedarse, la acompañaron a las citas médicas y la consolaron en sus momentos de desesperación. Con su apoyo incondicional, Clara comenzó a reconstruir su fortaleza emocional. Aprendió que el trauma no definía quién era, sino cómo respondía a él. Cada día, con el amor y el cuidado de su comunidad, Clara dio pequeños pasos hacia la recuperación. Este proceso no solo fortaleció su fe, sino que también le enseñó la importancia de la empatía y el apoyo mutuo en tiempos de adversidad. La transformación de Clara se hizo aún más evidente cuando comenzó a mostrar una profunda empatía hacia los demás. Empezó a reconocer el dolor en los ojos de aquellos que antes había ignorado. Se acercaba a las personas con una comprensión y compasión que surgían de su propia experiencia de sufrimiento y recuperación. Empezó a escuchar activamente las historias de los demás, ofreciendo su apoyo y consejo, convirtiéndose en un pilar de fortaleza para muchos en su comunidad. Clara organizó grupos de apoyo para aquellos que, como ella, habían pasado por traumas y dificultades. En estas reuniones, compartía su historia, alentando a otros a abrirse y buscar ayuda. Su honestidad y vulnerabilidad inspiraron a muchos a seguir su ejemplo. La historia de Clara, de una burlona cínica a una creyente compasiva, se convirtió en un faro de esperanza. Su empatía no solo ayudó a otros a sanar, sino que también reforzó su propia fe, mostrándole que su camino de redención estaba lleno de propósito y significado. Clara se convirtió en una figura protectora dentro de su comunidad. Su casa se transformó en un refugio para aquellos que necesitaban un lugar seguro, y ella siempre estaba dispuesta a ofrecer una mano amiga. Se comprometió a ayudar a jóvenes en situaciones difíciles, recordando su propia lucha por encontrar estabilidad y amor. Organizaba talleres y actividades que no solo ofrecían habilidades prácticas, sino también un sentido de pertenencia y autoestima a los participantes. Un día, Clara rescató a una adolescente llamada Sofía, que había huido de un hogar abusivo. Sofía llegó a la comunidad herida y desconfiada, pero Clara, con su propia historia de dolor y redención, supo cómo acercarse a ella. Le ofreció un hogar temporal y, más importante aún, le brindó amor y comprensión. Clara se convirtió en la mentora de Sofía, ayudándola a reconstruir su vida y a creer en un futuro mejor. A través de estos actos de protección y cuidado, Clara no solo cambió la vida de otros, sino que también encontró en ellos la familia que siempre había buscado, reafirmando su fe y propósito en cada paso del camino. La jornada de Clara culminó en un momento de reflexión profunda. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía sentarse sola y desamparada, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Recordó las noches frías y solitarias, las burlas hacia Dios y las lágrimas de desesperación. Ahora, ese mismo parque era un lugar de encuentros felices y conversaciones significativas con los miembros de su comunidad. Clara se sentó en su banco favorito, pero esta vez no estaba sola. Sofía y varios amigos que había hecho a lo largo de su camino la acompañaban, riendo y compartiendo historias. Doña Elena, quien había sido la primera en mostrarle el camino hacia la fe y la redención, se acercó y se sentó a su lado. Mirando a Clara con ojos llenos de orgullo y cariño, le dijo: «Has recorrido un largo camino, hija. Tu vida es un testimonio viviente de la fuerza de la fe y el poder del amor». Clara, con lágrimas de gratitud en sus ojos, asintió. Sabía que su transformación no habría sido posible sin el apoyo incondicional de su comunidad y la guía amorosa de doña Elena. En ese momento, Clara comprendió que su vida tenía un propósito mayor: ser un faro de esperanza para aquellos que, como ella, habían perdido su camino.
La comunidad organizó una celebración para reconocer a Clara y su dedicación a ayudar a los demás. En la iglesia, decorada con flores y luces, Clara subió al escenario mientras todos aplaudían con entusiasmo. Con voz temblorosa pero firme, compartió su historia, agradeciendo a cada persona que había sido parte de su transformación. Solía reírme de Dios, dijo Clara, pero ahora sé que Él siempre estuvo allí, esperando que abriera mi corazón. La ovación fue ensordecedora. Clara, rodeada de su nueva familia, sintió una paz y una alegría que nunca había conocido. Su historia de burla y lección se había convertido en un poderoso testimonio de redención, fe y amor, dejando una huella indeleble en la vida de todos los que la conocieron.